Buenas tardes, espero que estén todas y todos muy bien. Mi nombre es Valeria Alonso, yo soy docente de PIAS y en esta clase vamos a ver una introducción a la ética de la investigación en salud que acompañamos de alguna bibliografía y de una actividad como vamos a ver al final. Estamos situadas en el núcleo 6 del programa de la materia, que consiste en el lugar de el estudiante de medicina en el equipo de investigación. Tenemos dos objetivos para esta clase. El primero, reconocer las implicancias éticas de la producción científica. Y esto significa que ninguna producción científica, que ningún estudio de investigación en salud resulta neutral desde el punto de vista ético, sino que requiere una evaluación de las implicancias éticas que el estudio, que la investigación pueda tener sobre los sujetos que participan en ella, sobre el ambiente y incluso sobre las próximas generaciones. El segundo de los objetivos consiste en identificar los recursos normativos en ética de la investigación en salud. Y en este sentido vamos a ver las recomendaciones internacionales, especialmente de la UNESCO en bioética y derechos humanos, así como la normativa nacional que se encuentra vigente en Argentina y que rige desde el punto de vista ético los estudios de investigación en salud humana. Los contenidos que hemos seleccionado para esta clase son bioética y derechos humanos, algunos antecedentes, vamos a ver unos videos que tenemos preparados y también una línea de tiempo. Es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de bioética hablamos de derechos humanos, ¿no es cierto? Porque cuando hacemos una evaluación ética de un proyecto de investigación, lo que estamos viendo justamente es que se respeten los derechos de las participantes y de los participantes en el trabajo de investigación. Luego vamos a ver el marco normativo de la ética de investigación en salud, como dijimos, algunas recomendaciones internacionales, especialmente de la UNESCO, este organismo de las Naciones Unidas, y cuál es la reglamentación en nuestro país, en Argentina. Cuáles son, digamos, las leyes nacionales, que si bien no son leyes de bioética, pero sí digamos, obligan a respetar los derechos de los pacientes, los datos personales, los derechos en salud sexual y reproductiva, el parto humanizado. Ahora vamos a revisarlas en un rato. ¿Y cuál es la normativa específica en bioética? ¿No es cierto? Tenemos una resolución del Ministerio de Salud de la Nación y yo se las adjunté como bibliografía obligatoria de esta clase porque es muy completa y es, digamos, el parámetro que tenemos para regirnos, para evaluar los protocolos de investigación en salud. Y por último vamos a ver cuáles son, digamos, los requisitos, cuáles son los puntos que debe comprender un formulario de consentimiento informado y cuál es la manera, digamos, de aplicar esa toma de consentimiento de manera procesual, es decir, vamos a hablar del proceso de consentimiento informado. Antes de empezar a conversar, tenemos dos videos muy cortos porque son fragmentos, como para ponernos en tema. Ustedes saben que la bioética, digamos, es un movimiento, una disciplina que forma parte, digamos, de una rama de la filosofía, que es la ética, que se articula, digamos, con las ciencias de la salud y
comienza a denominarse bioética en el campo de la salud y que tiene que ver, digamos, con el horror ante la atrocidad de las investigaciones con seres humanos que se llevaron a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, digamos, por iniciativa de los nazis. El juicio de Nuremberg es entonces un detonante, digamos, en el que sale a la luz, digamos, las atrocidades que los nazis habían hecho en investigación con seres humanos. Hay una película de Ingmar Bergman tradicional que se llama, clásica, quiero decir, que se llama El huevo de la serpiente. No sé si habrán tenido oportunidad de ver, pero digamos, ahí en esa película se muestran algunos de los experimentos que realizaban los nazis con sujetos humanos. Pero también en Estados Unidos se llevaron a cabo investigaciones famosas, tristemente famosas, digamos, por su falta de ética. Una de ellas fue el llamado experimento Tuskegee, que aparece mencionado en este corto Mala Sangre. Fue una investigación que se realizó con población masculina negra en el sur de Estados Unidos entre los años 40 y los años 70, es decir, un experimento que duró 30 años en sífilis, en el cual, digamos, que se descubre la penicilina, todos lo sabemos, en el año 42, y sin embargo les fue negado este beneficio terapéutico a los participantes de la investigación, puesto que se intentaba ver la denominada historia natural de la enfermedad. Esto, digamos, genera un juicio luego en la década del 70. Hay una película también que se llama Miss Evers' Voice. Miss Evers era la enfermera, estaba el médico también a cargo. Ellos fueron enjuiciados en el año 72 y como, digamos, también como consecuencia de este juicio y del horror que provoca, digamos, la publicidad del experimento que se había llevado a cabo durante 30 años con esta población a la que se le había negado el beneficio terapéutico que ya existía, genera entonces un movimiento bioético, ahora lo vamos a ver en la línea de tiempo, en Estados Unidos, que se dio en llamar el movimiento principalista, es decir, el que elabora esos principios bioéticos que ahora vamos a ver. Entonces, bueno, el primer video tiene que ver con esta historia, ¿no? Con esta sensibilización y este horror que genera conocer el tipo de investigaciones que se llevaban a cabo en salud, avasallando los derechos de los participantes y de los pacientes. Mala Sangre también es otro experimento que se realiza en Guatemala, también con sífilis. Lo pueden ver en el link que aparece acá en la diapositiva. El segundo video es un fragmento de una película inglesa con Emma Thompson, en el cual digamos, ustedes pueden ver y criticar cómo el médico tratante, en este caso la protagonista tiene un cáncer de ovario, en el mismo momento en el que le da el diagnóstico, la incorpora en un ensayo clínico. Bueno, es también, digamos, para reflexionar acerca del proceso de consentimiento informado
que vamos a ver más adelante, como un derecho del paciente, de la paciente, a decidir de manera libre, autónoma e informada si elige o no ingresar en un ensayo clínico, en una investigación experimental. Acá tenemos la línea de tiempo que les preparé sobre los antecedentes en el desarrollo de la bioética como disciplina. Arranca, como les había comentado, en 1945 con el juicio de Nuremberg, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, en el que se conocen, digamos, todas las atrocidades cometidas por los nazis en los campos de concentración, el genocidio y también los experimentos que realizaron con sujetos humanos. Producto de ese juicio y del develamiento del horror que había cometido el régimen nazi, Naciones Unidas elabora en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos, conocida por todos y todas, justamente con la intención de evitar la repetición de los crímenes de lesa humanidad. Sabemos, nosotros tenemos la experiencia propia en nuestro país, en la última dictadura militar, en la cual se repitieron esos crímenes de lesa humanidad y por eso, digamos, hubo luego con la vuelta a la democracia los juicios, ¿sí? Por los derechos humanos, por los crímenes contra los derechos humanos. Bueno, en 1964 la Asociación Médica Mundial elabora la primera declaración de Helsinki, que recomienda cuáles son los requisitos para la investigación en biomedicina, ¿sí? Es una referencia obligada en las consideraciones éticas de todos los proyectos de investigación biomédica, referir a la declaración de Helsinki. Esta declaración tuvo luego varias actualizaciones. Nosotros citamos, fíjense, la actualización de 2013, pero en el medio, digamos, hubo distintas actualizaciones a medida que avanzaban los años y se iban modificando también las condiciones de la investigación biomédica. En 1978, el Congreso de Estados Unidos elabora el informe Belmont, en el cual se enuncian los principios de ética biomédica que ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva. Como les comentaba antes, este informe de esta comisión del Congreso de Estados Unidos es también en respuesta a los juicios que se desarrollan en la década del 70, cuando salen a la luz estos experimentos que realizaba el gobierno de Estados Unidos con poblaciones subalternas en sífilis. En 1991, la CIOMS, que es el Consejo Internacional de Organizaciones Médicas, con fuerte componente biomédico, elabora las primeras pautas internacionales de evaluación ética de estudios epidemiológicos. En esas pautas de 1991 son muy interesantes porque se incorpora una clasificación de los tipos de estudio en epidemiología que es semejante a la que nosotros estudiamos a lo largo de la materia, ¿no es cierto?, del programa de PIAS. En esas pautas se especifican cuáles son los requisitos éticos y del proceso y de la toma del consentimiento informado
para cada tipo de estudio, es decir, cuáles son los requisitos para los estudios transversales, para los estudios de caso control, para los estudios de cohorte, para los estudios experimentales. Bueno, en 1995 la UNESCO publica la primera Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, que 10 años después, en 2005, es reformulada en esta versión, que es la que nosotros vamos a estudiar. Está en la bibliografía obligatoria y ahora vamos a repasar en unos minutos cuáles son los principios de esta Declaración de Naciones Unidas. La UNESCO, ustedes saben que es uno de los organismos que componen Naciones Unidas. Es muy interesante cómo, digamos, hay un tránsito, podríamos decir, desde el informe Belmont y los principios de ética biomédica elaborados en Estados Unidos, se refieren especialmente a los participantes individuales de la investigación, contra las declaraciones, digamos, de la UNESCO, de Naciones Unidas, que incorporan la dimensión social de la bioética y los derechos humanos. Esta va a ser, digamos, la característica distintiva de la línea que trabaja la UNESCO en bioética, es la incorporación de la dimensión social, ¿sí?, de la dimensión colectiva, de la bioética, que está ausente en el principalismo norteamericano. Bueno, en 2016 se elabora la última actualización de las pautas OMS. No las vamos a ver porque son muy específicas, pero es interesante porque incluye entre sus pautas, digamos, los requisitos para la investigación de brotes. Eso es lo que luego se va a retomar en este año 2020, ¿sí?, en la elaboración de las orientaciones éticas en pandemias, ¿no?, en la pandemia por la COVID-19. Digamos, va a reconsiderar las especificaciones para la investigación de brote de las pautas OMS y las va a incorporar a las recomendaciones actuales para la investigación en COVID-19. En un momento, digamos, en el que la población se encuentra expuesta, se encuentra vulnerable, debido a la incertidumbre que se maneja, los recaudos éticos para la investigación en salud aumentan, ¿sí? Acá tenemos los 4 principios de ética biomédica elaborados en el informe Belmont de 1978 y que son las bases, podríamos decir, del principalismo norteamericano, y son las bases también, podríamos decir, son las primeras bases para la evaluación de los protocolos de investigación y que se siguen considerando y que coinciden también con los principios digamos, de la bioética clínica, ¿no? Estos son autonomía, es decir, la autonomía del paciente, del participante de la investigación, a poder decidir, ¿sí?, si ingresa o no a un estudio de investigación. Beneficencia y no maleficencia, algunos lo consideran, digamos, como las dos caras de la misma moneda, ¿sí? Hacer el bien y no hacer el mal, digamos, esto también coincide con la bioética clínica, ¿sí? Y en la evaluación de los proyectos de investigación se conoce como la ecuación entre los riesgos, ¿sí?, y los beneficios de participar en un estudio de investigación. Pero en términos específicos, el proyecto de investigación debe buscar la beneficencia y debe asegurarse que no va a dañar la salud de los participantes, es decir, adecuarse al principio
de no maleficencia. En cuarto lugar, el principio de justicia, ¿sí? Justicia es el concepto de justicia, tiene distintos sentidos que van desde la justicia redistributiva, que quizás ha sido el espíritu del informe Belmont, es decir, darle a cada quien lo que le corresponde, hacia el concepto que por ahí nosotros manejamos mejor en América Latina, que es el de justicia social, ¿sí? Pero bueno, en la evaluación de un proyecto de investigación se toma en cuenta, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, la participación en los proyectos, en la participación en los ensayos clínicos, por ejemplo, en los estudios experimentales, es paga, ¿no? Se cobra, digamos, por participar en un estudio de investigación. El caso argentino, para la reglamentación argentina, la participación en los proyectos de investigación es altruista, es decir, estaría vedado pagar por incorporar a pacientes a un ensayo clínico. Entonces, digamos, tomamos en cuenta, como les comentaba, estos principios de justicia social, es decir, los resultados de la investigación van a tener una devolución social, por ejemplo, ¿sí? Si son beneficiosos, lo podemos analizar también desde ese punto de vista. Y aquí tenemos los principios de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de Naciones Unidas del año 2005, que, como les decía, le da una nueva vuelta, digamos, a la cuestión y encara la bioética desde su dimensión social. Fíjense que arranca con la dignidad humana y los derechos humanos, ¿sí? Es decir, ya no es tanto la autonomía del sujeto, ¿sí?, el punto de partida, sino el respeto a la dignidad y a los derechos humanos. En segundo lugar, beneficios y efectos nocivos, que tiene que ver con esta ecuación que les comentaba entre riesgos y beneficios de la investigación. Y en tercer lugar, sí aparece la autonomía y la responsabilidad individual, es decir, la decisión de participar o no en un proyecto de investigación. ¿Esto qué quiere decir? Que no podríamos realizar, por ejemplo, investigación con personas que están presas, ¿sí?, en la cárcel, porque no tendrían esta autonomía para decidir si van a participar o no de la investigación, o con pacientes psiquiátricos, por ejemplo, o con personas mayores internadas en un geriátrico, ¿sí?, porque no tendrían la autonomía como para decidir si de manera informada si desean ingresar en un estudio de investigación. Consentimiento, esto es general, digamos, en todas las declaraciones bioéticas, la necesidad, ahora lo vamos a ver, de la toma y de la firma de un consentimiento informado, es decir, los participantes de la investigación deben dar su consentimiento para ingresar en un estudio. Se tratan la situación también de cómo manejar cuando las personas están carentes de la capacidad de dar su consentimiento, en el caso, por ejemplo, de algunos tipos de discapacidad, cuáles son los requisitos éticos, digamos, para realizar investigación con ese tipo de pacientes. El respeto a la vulnerabilidad humana y la integridad personal, aparece este nuevo concepto que es el de vulnerabilidad, que es uno, digamos, de los conceptos que estamos manejando actualmente en pandemia, es decir, hay una vulnerabilidad social muy grande justamente porque hay una amenaza sanitaria, ¿sí?, y en un contexto de incertidumbre. Entonces, digamos, en ese contexto es muy difícil poder
digamos, poder tomar decisiones autónomas para ingresar o no en un proyecto de investigación. Los requisitos de privacidad y confidencialidad son muy importantes y tienen que ver con el anonimato de la participación en los estudios de investigación y en resguardar la confidencialidad de los datos. Igualdad, justicia y equidad, y esto tiene que ver con la dimensión social de la bioética que comentábamos, digamos, estos principios de igualdad y de justicia y de equidad refieren a la equidad en salud y a la justicia social, no discriminación y no estigmatización, es muy importante por participar en el estudio de investigación, resguardar también los derechos simbólicos, podríamos decir, de las personas y de las comunidades. El respeto de la diversidad cultural y del pluralismo, el pluralismo que puede ser ideológico, político, de género, religioso, étnico, en fin. Solidaridad y cooperación, el espíritu altruista de la investigación en salud, ¿sí? La devolución de los resultados, responsabilidad social y salud. Esto que también comentábamos, no se puede, digamos, emprender una investigación con seres humanos implica asumir una responsabilidad social, ¿sí? Con esos seres humanos. Esto también se evalúa en los protocolos de investigación, es decir, cuáles son las responsabilidades del investigador, de la investigadora y cómo las va a cumplir. Aprovechamiento compartido de los beneficios refiere a que si la investigación, digamos, logra demostrar un beneficio terapéutico, por ejemplo, o un beneficio preventivo, ¿sí? La comunidad de la cual forma parte los participantes de la investigación deben ser los primeros en recibir ese beneficio, deben tener garantizado, digamos, el acceso a ese beneficio. Protección de las generaciones futuras, esto tiene que ver con la protección del medio ambiente que viene luego, es decir, no realizar intervenciones dañinas en el medio ambiente a través de la investigación, pero también, resguardar la salud reproductiva, ¿sí? Ustedes saben que tampoco puede realizarse investigación con mujeres embarazadas, por ejemplo, ¿sí? Con mujeres gestantes, ¿sí? Y en el caso de incorporar mujeres a la investigación clínica, en general, digamos, se hace, digamos, una cobertura también en anticoncepción para evitar justamente posibles efectos adversos sobre un embarazo. La adopción de decisiones y tratamiento de las cuestiones bioéticas, los comités de ética, la evaluación y gestión de riesgos, las prácticas transnacionales, la función de los estados, la interrelación y complementariedad de todos estos principios. Es decir, la declaración es bien amplia, o sea, va desde la dignidad humana y los derechos humanos en general hasta la función del Estado en garantizar estos derechos a través del funcionamiento de los comités de ética en investigación, de la regulación de ese funcionamiento para que se garanticen los derechos de los participantes en las investigaciones en salud. Esto, digamos, volviendo al inicio, al primero de nuestros objetivos, que tenía que ver con comprender las implicancias éticas de la investigación en salud, tiene que ver con que, digamos, nunca, podríamos decir, no se pueden anteponer los intereses de la ciencia a los intereses de la sociedad, ¿sí? Y a la dignidad humana de los participantes de la investigación. Primero está la dignidad humana de los participantes de la investigación, primero está, el bienestar social y luego los intereses de la ciencia. Esto quiere decir que en nombre de la ciencia no se podría realizar, todo tipo de investigaciones con seres humanos, sino
que primero, digamos, hay que garantizar el cumplimiento de estos principios bioéticos para poder realizar investigación con seres humanos. Bueno, acá tenemos la legislación argentina, este conjunto de leyes que se promulgó en general durante la primera década de los años 2000 y algunos años más, hasta el 2015, expresa este contexto de ampliación de derechos que se dio durante esos años y que tiene que ver con la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, los derechos de la mujer en relación al embarazo, parto y puerperio, el régimen de intervenciones de contracepción quirúrgica, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en las escuelas, la Ley Nacional de Salud Mental, la protección integral de las mujeres, la identidad de género, la reproducción médicamente asistida. Toda esta legislación no es legislación, digamos, que reglamente los protocolos de investigación en salud, pero sí es la legislación que se toma en cuenta, digamos, en la evaluación de los protocolos. Es decir, ningún protocolo de investigación en salud puede contradecir algún principio que esté presente en alguna de estas leyes que garantizan el derecho a la salud, ¿no? Digamos, que garantizan el derecho, los derechos humanos y de salud de la población. Las leyes que sí se mencionan en general en todos los protocolos de investigación que aparecen, digamos, incluidas de manera explícita son las dos primeras: los derechos del paciente a la propiedad de la historia clínica que tiene el paciente y al consentimiento informado. Y en segundo lugar, la protección de los datos personales, es decir, todos los datos que se relevan tanto en la historia clínica como en un protocolo de investigación están sometidos a esta ley de protección de los datos personales que nos obliga a su confidencialidad y a su privacidad, ¿sí? Es decir, no podrían trascender los datos personales de los participantes de mi investigación, porque sería una violación a un principio bioético, ¿sí? A los principios bioéticos. Ahora estamos en la resolución del Ministerio de Salud 1480 del año 2011, que se las había comentado al principio, que es, digamos, la herramienta normativa en el nivel nacional que tenemos para reglamentar la investigación en salud. Es decir, no hay una ley nacional de bioética, sí hay una ley provincial, en el caso de la provincia de Buenos Aires y de algunas otras provincias, que tienen una ley de ética en la investigación en salud. A nivel nacional nos regimos por esta resolución que la tenemos en la bibliografía obligatoria. Vamos a ver este apartado en el que describe a qué se dedican los comités de ética en investigación. Esto es muy interesante cuando nosotros elaboramos un protocolo de investigación. Antes de comenzar nuestro trabajo debemos someterlo a la evaluación de un comité de ética en investigación. Si nuestra institución tiene un comité de ética, lo sometemos a la evaluación del comité de nuestra institución, y si no lo tiene, debemos solicitarlo al comité de ética que tenga digamos, competencia en el área en la que vamos a trabajar. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Mar del Plata tiene el programa interdisciplinario temático en bioética, que evalúa todos los protocolos de investigación que se generan en el ámbito de la universidad. Si nosotros, por ejemplo, elaboramos un protocolo en la Universidad de Mar del Plata, pero nuestra población
está conformada por pacientes de Liga, por ejemplo, del Hospital Intersonal General de Agudos, el Allende, vamos a tener que elevar nuestro protocolo de investigación a la evaluación del programa de la universidad y también del comité de ética del hospital, ¿sí? Para poder acceder a trabajar con los pacientes de ese hospital. Bueno, lo que dice la resolución del Ministerio de Salud en relación con los comités de ética en investigación es la siguiente. El protocolo de estudio y la información destinada a los posibles participantes, esto es la hoja de información al paciente y el formulario de consentimiento informado, deben someterse a evaluación y aprobación de un comité de ética en investigación antes de iniciar el estudio. Es decir, no podemos iniciar el estudio si primero no fue aprobado por un comité de ética en investigación. El comité de ética debe ser independiente de patrocinadores e investigadores. Es decir, si yo tengo algún pariente cercano, por ejemplo, en el comité de ética e investigación, ese pariente cercano debe abstenerse de evaluar mi protocolo, ¿sí? Porque tendría lo que se llama un conflicto de interés. No sería una evaluación objetiva. El investigador deberá informar, o la investigadora deberá informar al comité de ética periódicamente acerca de la marcha del estudio y en forma inmediata los hallazgos o acontecimientos relevantes que impliquen riesgos no previstos para los participantes de la investigación, especialmente en la investigación experimental, ¿no es cierto? Si durante el desarrollo de un ensayo clínico aparecen efectos adversos para los participantes, estos deben ser notificados de manera inmediata al comité para evaluar ¿sí? la continuidad o no del estudio. Los cambios que se propongan en el estudio y que puedan afectar la seguridad de los participantes o su decisión de seguir participando también deben ser evaluados y aprobados por el comité de ética antes de su implementación. Muchas veces pasa, digamos, que iniciamos una investigación con un protocolo al cual después el curso de la investigación nos obliga a modificar. En esos casos hay que también informar todas estas modificaciones al comité de ética para que puedan volver a ser evaluadas. Y finalmente el requisito de que los proyectos de investigación en salud humana se sometan a la revisión ética se aplica de manera independiente al origen del proyecto. Es decir, todos los proyectos de investigación en salud humana deben pasar por un comité de ética en investigación para su evaluación. No importa si el proyecto es académico-científico, gubernamental, de atención de salud, comercial o cualquier otro origen. Y es muy importante que las investigadoras y los investigadores reconozcan la necesidad de esta evaluación. Los comités de ética son órganos interdisciplinarios, ¿sí? Que también deben asegurar la diversidad de género, que también deben incluir entre sus miembros la participación de un miembro de la comunidad, de un representante de la comunidad, es decir, en el cual los comités se discuten, ¿sí? Los protocolos, se llegan a consensos y se generan las evaluaciones y las aprobaciones, o se solicitan a los investigadores las modificaciones que el comité considere necesarias. Los dictámenes de los comités de ética en investigación son vinculantes, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el investigador, la investigadora debe, digamos, someterse al dictamen del comité de ética, ¿sí? Si el comité de ética le indica que debe modificar algún aspecto de su protocolo, el investigador debe modificarlo para poder aprobar su proyecto. Acá hay una diferencia, ustedes habrán escuchado, porque en todos los hospitales de Argentina hay comités de ética asistenciales, ¿sí? Los comités de ética asistenciales, que intervienen en cuestiones como el final de la vida, por ejemplo,
o cuestiones relativas a las transfusiones de sangre o a la relación médico-paciente, en fin, salud reproductiva, cuestiones con interrupción del embarazo, por ejemplo. Cuando se consulta al Comité de Ética Asistencial, sus recomendaciones no son vinculantes, es decir, son recomendaciones. Desde luego el profesional decide si las aplica o no. En el caso de los comités de ética en investigación, los dictámenes sí son vinculantes, es decir, si un proyecto de investigación no es aprobado por un comité de ética en investigación, ese estudio no puede realizarse. No puede ir a otro comité a probar suerte. Una vez que recibe, digamos, una desaprobación de un comité de ética acreditado en la provincia, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, ese estudio no puede realizarse, ¿sí? Bueno, vamos a preguntarnos ahora por qué es importante la revisión de un comité de ética en investigación, es decir, por qué los investigadores y las investigadoras en salud humana deben recurrir a la evaluación de un comité de ética en investigación para poder desarrollar sus estudios, ¿no es cierto? Como decíamos al principio, esto tiene que ver con que la investigación en salud humana tiene implicancias éticas, ¿sí? Que no pueden quedar, bajo la decisión del investigador principal de un proyecto, sino que se necesita un órgano, como decíamos recién, interdisciplinario, que pueda evaluar, ¿sí?, las implicancias éticas de ese protocolo de investigación para garantizar los derechos humanos, ¿sí?, de los participantes y las participantes futuras de la investigación. Entonces acá tenemos cuáles son, digamos, las dos instancias en las que debe intervenir un comité de ética de investigación en salud. Y estas son: cuando en la investigación en salud, ya sea en ciencia social, biomédica o epidemiológica, involucre la recopilación o el análisis sistemático de información con el propósito de generar nuevos conocimientos, en la que los seres humanos, y aquí están las dos condiciones, son expuestos a manipulación, intervención, observación u otra interacción con investigadores en forma directa o a través de la alteración de su entorno. Y acá estamos hablando de lo que comúnmente en investigación denominamos fuentes primarias de investigación, que se van a caracterizar por esta interacción entre los investigadores, las investigadoras y los participantes, las participantes de la investigación, ¿sí? Ya sea que el estudio sea observacional como experimental, ¿sí? Los estudios observacionales también, digamos, esos protocolos deben ser evaluados por un comité de ética en investigación, ¿sí? No solamente los experimentales, sino los observacionales también. Y en segundo lugar, cuando esos seres humanos, digamos, que participan de la investigación, se vuelven individualmente identificables a través de la recopilación, preparación o uso de material biológico o de registros médicos o de otro tipo por parte de los investigadores. Y esto incluye las fuentes primarias, como por ejemplo la extracción de material biológico, como puede ser una muestra de sangre, una muestra de saliva, una muestra de semen, ¿sí? Pero también incluye a los registros de las historias clínicas, ¿sí? Cuando la historia clínica se considera una fuente de información secundaria porque fue elaborada para otros fines que tienen que ver con el seguimiento clínico del paciente,
pero que puede ser, digamos, una fuente de investigación también, ¿sí? En esos casos, digamos, cuando el protocolo de investigación va a trabajar con las historias clínicas, como puede ser un estudio de cohorte retrospectivo, por ejemplo, ¿sí? Debe solicitarse también la evaluación del Comité de Ética de Investigación, ¿sí? Y vamos a ver también que debe solicitarse también la firma de consentimiento informado. Entonces, ¿por qué es importante la revisión de un comité de ética en investigación? ¿Por qué es importante, digamos, que el protocolo de investigación sea revisado por un comité de ética? Bueno, es importante porque la generación de conocimiento no exime a los científicos de cumplir con la obligación de proteger a los seres humanos que participan en la investigación de daños evitables o riesgos injustificados. Con esto, digamos, decimos en otras palabras lo que ya habíamos dicho antes, ¿no es cierto? El interés de la ciencia no justifica, ¿sí?, la manipulación riesgosa de seres humanos para investigación, ¿sí? Primero están los derechos de los participantes de la investigación y luego el interés científico, ¿sí? En segundo lugar, para prevenir el conflicto de misiones, conocido como falacia terapéutica o concepción terapéutica errónea. La categoría de falacia terapéutica tiene que ver con, digamos, con prometer beneficios terapéuticos para el ingreso a un proyecto de investigación, para el ingreso, digamos, a un estudio experimental. No se puede reclutar pacientes para incorporar en un ensayo clínico, por ejemplo, prometiendo un beneficio terapéutico, ¿sí? Porque sabemos, en primer lugar, digamos que la innovación terapéutica que se está probando, es decir, que todavía no tiene demostrado su beneficio terapéutico. Y en segundo lugar, por el propio diseño de los ensayos clínicos, sabemos que a la mitad de los participantes, digamos, va a ser intervenido con la innovación terapéutica, pero la otra mitad no, ¿sí? Va a ser, digamos, va a recibir el mejor tratamiento para esa patología que se encuentre disponible, o si no se encuentra, digamos, si no existe ningún tratamiento, muy probablemente reciba un placebo, ¿sí? Entonces no se puede garantizar un beneficio terapéutico por ingresar en un ensayo clínico, ¿sí? Esto no, digamos, se aparta de los principios de la bioética. Bueno, en tercer lugar, una investigación puede causar daños graves que no son tan obvios. Por ejemplo, que trascienda información delicada sobre los participantes, ¿sí? O daño o sentimientos de vergüenza a las comunidades, ¿sí? También sabemos que las enfermedades tienen una carga simbólica, ¿no es cierto? Entonces, el derecho a la confidencialidad, ¿sí?, hace que no pueda trascender información clínica de los participantes de una investigación, ¿sí?, porque puede afectarlos en su trabajo, en sus relaciones, en sus ámbitos domésticos, en fin. Bueno, y por último, la conformación multidisciplinaria del Comité de Ética en Investigación, como les comentaba recién, que incluye también a representantes de la comunidad, contribuye con la revisión de los protocolos de investigación desde la perspectiva de derechos humanos, de género y de la naturaleza, ¿sí? La experiencia nos indica que los protocolos de investigación salen mejorados, podríamos decir, de la evaluación de un comité de ética, ¿sí? Ingresan de una manera, luego se solicita en general al investigador, a la investigadora que realice las mejoras, y el producto final es un protocolo, ¿sí?, mejorado, y que garantiza los derechos humanos, los derechos del género, la equidad de género, ¿sí?, y los derechos de la naturaleza, es decir, la protección
de nuestro ambiente, ¿sí? De nuestra madre tierra. Acá tenemos un pequeño gráfico, un pequeño esquema sobre estas pautas éticas para la evaluación acelerada de investigación en COVID-19 que elaboró el Ministerio de Salud de la Nación en este mismo año 2020, que, como les decía, digamos, toma de la recomendación internacional de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, que, digamos, se nutren de las pautas éticas para la investigación epidemiológica de brote, ¿sí? Y también tienen como antecedente la investigación que se realizó durante el brote de Zika. Bueno, pautas de evaluación acelerada. ¿Por qué acelerada? Porque justamente estamos inmersos en una situación pandémica en el cual, digamos, no podemos demorarnos un mes en la evaluación de un protocolo de investigación en COVID, porque los tiempos, digamos, al tratarse de una enfermedad desconocida, los tiempos surgen, ¿sí? Para tanto, digamos, para conseguir alguna tecnología de prevención, como sería una vacuna, como alguna tecnología terapéutica. Entonces, el Ministerio recomienda a los comités de ética, bueno, acelerar las evaluaciones a 48 horas, 24 horas, digamos, una primera evaluación de los protocolos. Pero esto no quiere decir, digamos, que no se cumplan, digamos, que la rigurosidad ética, la rigurosidad bioética en la evaluación de protocolos, sino que, como vemos acá, se mantienen, digamos, los mismos requisitos que para evaluar cualquier protocolo de investigación en salud humana. Estos son, en primer lugar, que la investigación tenga valor social y relevancia sanitaria, ¿sí? Ese es digamos, la primera pauta ética de evaluación en investigación epidemiológica de SIOMS es que la investigación tenga valor social, es decir, que el protocolo demuestre que tenga un valor social y sanitario, ¿sí? Eso en primer lugar. Luego, la validez científica, es decir, que tenga una metodología de investigación que realmente digamos, garantice que se va a cumplir con los objetivos de la investigación de manera adecuada, ¿sí? Esta evaluación también la realiza el Comité de Ética. Bueno, en el caso de los protocolos COVID, no deben comprometer la emergencia sanitaria, es decir, no deben obstaculizar el tratamiento, ¿sí? El tratamiento y la detección, ¿sí? de los casos que están activos de la enfermedad, ¿sí? La minimización del riesgo también se evalúa, es decir, no por la urgencia, no por la emergencia sanitaria se va a aprobar un protocolo de investigación que sea riesgoso para los participantes de ninguna manera, sino que deben garantizarse, digamos, estos requisitos de minimización del riesgo al que son sometidos los participantes de la investigación y, por supuesto, el consentimiento informado, es decir, que la investigación en pandemia no exime de la toma del consentimiento informado. La única excepción que tenemos es si el paciente se encuentra en terapia intensiva, si se encuentra inconsciente. Bueno, los familiares pueden autorizar el ingreso a un protocolo de investigación que siempre tiene que ser refrendado por el paciente una vez que salga del coma, ¿sí? Es decir, en todos los casos debe cumplirse con el requisito del consentimiento informado. Bueno, estamos llegando al final y nos preguntamos entonces, ¿qué es un consentimiento informado? ¿Sí?
como yo les comentaba al principio, un consentimiento informado es un proceso, ¿sí? Es un proceso en el cual, por ejemplo, en un estudio experimental, a diferencia de lo que vimos en el video, en la película de Emma Thompson, no es algo que se firme a las apuradas, sino que, por ejemplo, el paciente, antes de ingresar a un ensayo clínico, tiene derecho a llevarse la hoja de información y el formulario de consentimiento a su casa, poder consultarlo con sus seres queridos, ¿sí? Y luego decidir si va a ingresar o no en el protocolo de investigación. Esto puede demandar varias entrevistas con el investigador, que puede ser el médico tratante o no, y bueno, aquí en la provincia de Buenos Aires exige también la presencia de un testigo, ¿no? Cuando se firman los formularios debe haber un testigo, digamos, que atestigue justamente que el paciente está tomando la decisión de ingresar, por ejemplo, en un estudio experimental de manera autónoma, ¿sí? Que se cumpla el principio de autonomía. Bueno, los formularios de consentimiento informado, constan en general de dos partes. Una primera parte, que es la hoja de información al paciente, en la que se describe la investigación, el protocolo de investigación, los objetivos, ¿sí? Se especifican cuáles son los riesgos de participar en esa investigación, cuáles serían los beneficios, ¿sí? Por ahí no son beneficios directamente para los pacientes, pero sí beneficios futuros para la sociedad, ¿sí? Para la comunidad, en el caso de tener unos buenos resultados, ¿no? Unos resultados positivos. ¿Cuáles serían las alternativas terapéuticas en el caso de los ensayos clínicos? ¿Sí? Es decir, ingresar al estudio, o cuál sería la alternativa, digamos, ¿no? para tratar su condición de salud. La confidencialidad, explicitarse, digamos, cómo se va a resguardar la identidad de los pacientes, ¿sí? Cómo se van a tratar los datos, de forma anónima, de qué manera, ¿sí? Debe estar detallado. La compensación, como dijimos, en Argentina la participación en la investigación es altruista, pero sí puede haber un viático, puede haber, digamos, algún otro tipo de compensación por participar del estudio, por ejemplo, la gratuidad de algunos tratamientos, en fin, también tiene que estar detallada. Los contactos son los contactos del investigador, de la investigadora responsable, a quien poder acudir con las dudas, las consultas, y también tienen que figurar los contactos del comité de ética que evaluó el protocolo de investigación ante, digamos, ante también quien se puede contactar el participante, la participante, ante cualquier duda que pueda surgir durante el proceso de investigación. Y finalmente, la segunda parte de esta hoja de información y consentimiento informado, que es la declaración de aceptación de participar en la investigación, que es firmada, ¿sí?, por el participante, la participante, por el testigo, la testigo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, y por el investigador, la investigadora. Y bueno, el participante tiene derecho a llevarse una copia firmada, y tiene derecho también, y también eso se hace constar en la declaración de consentimiento, a retirarse del estudio sin necesidad de dar ninguna explicación, ¿sí? Y digamos a su criterio, ¿no? Cuando decida, quiera
retirarse del estudio, lo puede hacer, ¿sí? Sin necesidad de explicar los motivos. Nos vamos a despedir con este fragmento de una declaración de la Red Bioética del Sur Bonaerense sobre fumigaciones. La declaración completa está para el que le interese, la que le interese, porque es muy actual, del mes pasado, de este año 2020. Está en la bibliografía complementaria que acompaña a esta clase de ética de la investigación en salud. Dos comentarios quiero hacer antes de leer este fragmento, y uno es que la Red Bioética del Sur Bonaerense es una red que reúne a la mayoría de los comités de ética en investigación de Mar del Plata y de los comités de ética asistencial también, y de la ciudad de Bahía Blanca, ¿sí? Nuclea alrededor de 12 comités. Está el Comité de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Epidemiología, el Programa Interdisciplinario Temático de Bioética de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Comité de Ética de los Hospitales IENI e IGA de Mar del Plata, el Comité de Bioética del Hospital Privado de la Comunidad, el Comité de Ética de INAREP, el Comité de Ética del Hospital ESAI, los comités de ética de los hospitales municipales e IGA de Bahía Blanca y del Hospital Italiano de Bahía Blanca. No sé si me olvidé de alguno, pero bueno, está también, integra también la red la Comisión de Ética Científica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es decir, que están representados la mayoría de los comités de ética de la zona. Incluso hay integrantes de la red que también integran el Comité de Ética Central de la provincia de Buenos Aires, que es el comité que regula el funcionamiento y acredita a los comités que están funcionando en la provincia. Y bueno, quise traerles esta declaración para que vieran también, digamos, los alcances de la bioética, ¿sí? En relación con la salvaguarda de los derechos de la naturaleza, ¿sí? De la madre tierra, y también de sus efectos en la salud humana, como es el caso de las fumigaciones. Entonces, traje este fragmento, que es el final de esta declaración, que bueno, al que le interese o al que esté realizando el proyecto de investigación en el tema, les recomiendo leer la declaración completa, porque trae, digamos, la descripción de todos los antecedentes y de la situación que se está observando en los partidos de General Pueyrredón y de Mar Chiquita. Y dice así: ratificamos nuestro apoyo al reclamo de los vecinos y vecinas de General Pueyrredón y de Mar Chiquita. Pedimos que se sostengan zonas de resguardo ambiental en la periferia de los núcleos poblacionales, mínimamente de 1000 metros, y en el caso de efectuar producciones agrícolas, que éstas sean libres de agrotóxicos. Y finalmente, resguardar los derechos de las personas a la salud en forma integral, el fomento de la soberanía alimentaria y el cuidado del ambiente, en concordancia a lo establecido y garantizado en la Constitución Nacional y tratados internacionales a los que adhiere nuestro país, como la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO del año 2005. Con esto nos despedimos, ha sido un gusto y nos reencontramos en los foros en el campus.